Una clara señal de que confiamos en nuestros servicios es que nunca jamás hemos tenido permanencia ni la tendremos. Con nosotros vas a tener la garantía de que te va a llegar el 100% de la velocidad contratada y la seguridad de no pagar por algo que nunca recibes. Porque con nosotros te quedas porque quieres. Porque no nos conformamos con un asta. Porque somos la única empresa en España que te atiende las 24 horas, los 365 días del año. Porque tenemos el mejor servicio técnico del país. Porque nuestro pack premium de contenidos digitales es el más completo y todo ello al mejor precio. Escúchalo bien, y todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Seguimos aquí y vamos a seguir. Muy buenas noches, Córdoba. Primera semana de Cuaresma, primer lunes de Cuaresma. Nos quedan 5 más por delante para llegar ya a ese Domingo de Ramos. Inauguramos este espacio, pero realmente no lo inauguramos, volvemos a él, volvemos al último tramo, este espacio que estará disponible de 10:30 a 11 en esta casa, en PTV Córdoba, y luego en todas las plataformas digitales donde se emite el programa, en YouTube y en formato podcast, donde nuestro querido amigo y colaborador don Julio Enrique Cachinero nos traerá nazarenos del último tramo, podríamos decir. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes de este lunes de la semana de Cuaresma, la primera semana de Cuaresma completa. Y es verdad que el códice, que volvemos otra vez a retomar esa lista de cofrades con mayúsculas, que me gusta a mí decir, de los que hemos tomado el testigo las siguientes generaciones. Sí, una media hora que se nos va a quedar corta seguramente. ¿Qué Siempre tienes pensado? Siempre se nos queda corto, porque es verdad que las conversaciones que tenemos con todos ellos son muchísimo más largas de lo que podríamos... vamos a intentar exprimirlo al máximo, siempre que se quedarán cosas por contar, pero... Perfecto. ¿A quién nos va a traer hoy? Mira, esta vez, lo que he comentado hace un rato, un cofrade de los de cuna prácticamente, y de los que yo conocía de cuando yo era chico. Yo me movía mucho por San Pedro, Santiago, por amistades que tenía, y yo allí conocía a él y a su familia, Rafael Luque. Y su familia Inmaculada. Y su familia, él es el padre de Inmaculada, pero eso es independiente. Él ya no es el padre de Inmaculada, es el Rafael, que yo lo conocía de toda la vida de Dios en las penas de Santiago. Y ahora nos va a contar muchas historias y anécdotas. Pues ya lo hemos visto en pantalla, don Rafael Luque. Un placer tenerle en esta casa, en este último tramo. ¿Cómo afronta esta Cuaresma? Pues primeramente gracias por haberme invitado, porque creo que lógicamente el darle auge a nuestras cosas es fundamental. Se emociona Rafael, pero a ver, es que son muchísimos años, sí, es verdad. Pero bueno, esto hay que tratarlo con naturalidad y alegría. A ver si me acostumbro. Ya, claro, Bueno, entiendo que esto... Y entonces ya me saldrá más espontáneamente la voz y la claridad. Sí, hombre, pues vamos a sentirnos cómodos y vamos a hablar de cofradía. Cómodo estoy, hijo. Lo Julio, único que pasa es que ha hecho uno atrás lo que es la mente, la memoria, y recuerda uno tantas cosas. Es que son ya en la hermandad, como prácticamente al año siguiente que se fundara, ya pertenecía uno ya a dicha hermandad, sin salir y no cubrirme ni crear lo que era sentir la túnica de la hermandad, porque estaba yo antes en otras hermandades. Eso, vamos a ponernos en situación. No sé si lo hemos dicho, Penas de Santiago. Penas de Santiago. ¿Tú llegas Penas de Santiago a la par que se está fundando la cofradía? Prácticamente sí. Yo llego a Santiago, que tendría
de 4 a 6 años, más o menos, no recuerdo bien, porque yo lo que sí recuerdo es en la casa, la tienda que tenía mi madre. Que esa era una institución en el barrio. Casa Paquita. Entonces yo me quedaba durmiendo en las mantas de buhata que antes existían, para poner la hombrera y eso. Allí me echaba mi madre en un rinconcito y allí me quedaba ya coco, pero antes nos cogía Antonio Jiménez, que fue el alma de esa cofradía para salir a la calle y para salir a todos lados, porque no llegó a ser hermano mayor, pero era el que mandaba, el que llevaba todas las directrices de toda esa casa. Él vivía allí, vivía, la tienda de su madre estaba allí, aunque él vivía en Campos... En Campos Santos los Mártires. Y él vivía allí, su madre, que me lo ha contado hace un rato, cuéntalo tú, Rafael. Sí, mi madre que tenía una costumbre que cuando ella, la casa donde se vivía, el barrio donde se vivía, pues su hijo que tenía que ser de la hermandad del barrio. Entonces mis primeros pasos fue en Pasión, en San Basilio. Esos fueron mis primeros pasos, que hay una foto muy antigua que la está buscando, pero no sé, que salgo de Nazareno, pero me diría, una cosita así, no me acuerdo qué edad tendría. Espera, que como tenemos Inmaculada por aquí, ha encontrado la foto, no me digas. Haber dado, se va con la Inmaculada en pantalla un momento, no me de diga. Su hija. Es pequeñita. No sé si ampliando ustedes en pantalla, si están desde YouTube, la pueden ver. Esta con la clásica túnica blanca con el capirote es morado. Es la misma túnica que saca rescatado. Sí, Lo que pasa es que, lo sé porque había años que había mucha afluencia de hermanos que querían salir allí en Pasión, y entonces se acudía a rescatado para que nos dejaran. Yo lo sé por los mayores, ¿no? Años de carestía, que ahora Exacto. parece que ha habido unos años de bonanza, pero es verdad que ha habido años de carestía. Muchos. Cuenta de San Basilio, luego Sí. te mudas... Bueno, de San Basilio, estamos en San Basilio, entonces yo soy de allí. Entonces nos mudamos a la calle El Queso, que es donde actualmente ya vivo también, y me hace ya del rescatado, porque mi madre era mucho del rescatado. Pero como la tienda la tenía en Santiago, yo tenía que estar colaborando, aunque sea pintar los palos que antes eran tan famosos con la cera. Los palos, para los que no conozcan, los palos eran, los cirios antiguamente de los nazarenos no eran completos. No eran, no. Era solamente un cabo de vela que iba pinchado en un trozo de palo, que eso cada color tenía cada color de cada cera, de y cada hermandad. Sí. Y había que repasarlo todos los años. Y de ahí, pues naturalmente ya nos incorporaba, que fue ese Antonio Jiménez el que nos metía toda la plebe. Y yo, pues estaba allí colaborando con lo que pudiera. Cuando llegaba la hora, pues yo cogía, y ese domingo no aparecía porque tenía que salir con el rescatado. Pero hay una anécdota muy buena, que cuando yo me mudo a Santiago, el primer año, estando mi mayor chiquita, muy chiquita, allí fue con 6 meses más o menos a Santiago, pues que tuviera ya 10 en vez de 6, que tuviera 10 y eso. Pues yo estaba en Santiago, formaba la cofradía, la ponía en la calle, íbamos a todo Santiago hasta llegar al asilo. Allí se daba ya la vuelta y ya se formaba bien y se tiraba para ya la carrera oficial, para entrar ya en carrera. Y yo, una vez que estaba ya en la calle, pues cogía mi túnica de rescatado, porque salía la última, entonces me daba tiempo a combinar las dos cosas. ¿Con las dos hermandades? Con las dos hermandades. Así que formaba la mía de Santiago, cogía mi túnica y me iba a rescatado. Porque en el rescatado también se hacía una labor muy buena, porque llevaba tantos penitentes que recordarán los antiguos que la Virgen iba adelante y el Cristo detrás. Y los no tan antiguos, yo lo recuerdo. Lo recuerdas también. Para evitar que se perdiera, que la Virgen entonces se perdiera, no se veía. De la cantidad de hermanos que iban detrás haciendo penitencia. Entonces estábamos 3
o 4, para mí es que éramos 4 encargados en formar las filas de penitentes. Intentar ordenar dentro de lo posible. De lo posible, porque eso era un maratón, vamos. Y nos juntamos allí los 4 y ese año ya, al año, dije no, me voy a lo mío y entonces ustedes os tenéis que completar todo lo que se hace, dividirlo o lo que sea. Y entonces ya ese año, el año siguiente salí ya de nazareno en Las Penas. Y desde entonces, hasta que me lo impidió mi malandad, porque las piernas son las que no funcionan bien, pues he dejado de hacerlo, que hará pocos años, pero bueno, ahora ya unos cuantos. Ya que no salgo, por lo menos habrá ya 6 o 8 años, si no más o menos por ahí. Que siempre también yo me he procurado irme a la iglesia para verlo salir. Sacarme mi papeleta de sitio, que siempre la saco, con opción a poder entrar en la parroquia. Entonces, yo allí me ponía en un ladito que no estorbara, veía pasar y salir los titulares, y entonces ya después ya me iba al parco, porque es lo que ya nos queda a los mayores, parco y carretilla. Siempre ha sido una hermandad que ha estado siempre muy con mucha ilusión para trabajar en muchas cosas. Sí. La primera ilusión casi, o la que... Ahí estaba también el padre Ricardo, en fin, que fue el que... Fray Ricardo fue el promotor de todos estos eventos que se han creado en muchas cofradías, y en la mía más, porque él trajo la Virgen, que el Cristo salía solo, y entonces él trajo la Virgen. Desamparados, que la estamos viendo ahí en pantalla. En 1973. Sí. Ese fue el año que... Pero eso es saliendo de San Pedro, después de... Eso desde la quema. Vale. Eso después de la quema. Vale. El año anterior a eso, 79. Pues salió con todo el palio, respiraderos, todo. Pero la fatídica... Fue en diciembre, no me acuerdo, creo que fue en diciembre, fue el incendio. El incendio, y entonces pues se destruyó el paso del Cristo y los respiraderos de la Virgen. Los demás estaban guardados en otro lado y se salvaron. Yo ahí tengo que aprovechar para preguntarte, ¿reconoces esta casa y aquellos años? Hombre, ahí está Casa Paquita. ¿Quién estuvo en esa casa? Pues los titulares. Porque tuvo muchos inconvenientes, porque de Santiago se fueron a San Pedro, como él ha contado. Sigue porque estoy en el nudillo. A San Pedro, y de San Pedro da la casualidad de que a los años, después de esos años que hemos visto ahí, pues cierran la iglesia para restaurarla y otra vez a buscar. En el Socorro. No. Al cabo de poco tiempo en el Socorro. Años, pero pocos años, no hubo mucho. También el Socorro tiene los tejados malos, que había que salirse para que... Pero de un día para otro. Sí, eso fue por lo menos, no nos dieron, por lo menos yo no me enteré. Yo estaba de viaje y cuando me presento en mi casa está mi mujer. Está su mujer llorando porque en la hermandad no tenía sitio y llevaron las imágenes al salón que era la academia de baile de su hija, y allí estaban las imágenes colocadas. ¿Y cómo era encontrarse a la imagen? Esto como la severa de los Romeros de la Puebla, el Señor vino a mi casa. Es demasiado. Y entre medias, ya después de San Pedro, siguieron saliendo del Palacio del General Varela, que le está construyendo ahora un hotel. El Palacio de los Guzmanes, ¿no? El Palacio de los Guzmanes, exactamente. En aquel entonces era el Palacio de General Varela. Sí. Vamos, que tiene una placa antigua. Sí. Además eran 2 hermanas las que vivían allí, y entonces estas personas nos facilitaron tanto de meter los pasos allí, como guardarlos y todo, y de allí se salía. Y luego ya también el cuerpo de nazarenos nos abrió el patio y nos abrió las puertas grandes para poder salir los nazarenos de allí mismo. En fin, un trastorno tras otro. Yo voy a aprovechar tener el Señor en su casa, y creo que es un privilegio de los que no han podido contar la mayoría de los hermanos de las Penas de Santiago. ¿Tenía alguna tradición en especial ese tiempo que estuvo en tu casa? Estuvo más o menos unos 9 meses, pero es que aquello era un
peregrinaje. Las monjas del Padre Nuestro me regalaron a mí un reclinatorio. Se puso delante estaba el Señor tendido y las 3 imágenes alrededor. Se formó una capilla con sus terciopelos, todo. Llegó precisamente, me parece que fue Procono, ya no me acuerdo si fue... Seguramente seríamos nosotros. No lo sé, fue ahí el pirata, ¿qué le decíamos? Rafael Fernández. Rafael Fernández. Canasú. Bueno, para tomar, hacer una película, para sacarlo en las redes, y entonces mi mujer dijo que por favor no lo grabaran, porque si no habían quemado la iglesia, porque se comprende de que la policía indagó y todo eso, que habían echado un líquido inflamable, en fin, que estando allí las imágenes estas pudieran meter por la ventana, meterle fuego o hacer un atentado o lo que sea, y por eso no hay constancia, nada más que fotos, que no sé ni ahora quién las tendrá, esa es la verdad. Las tendrá mi hija o mis nietos, esa es la verdad, las nietas. Pero aquello sirvió dentro de la desgracia, al final, las penas de Santiago, me has dicho que ponía que aquello fue un revulsivo como un ave fénix que resurgió aquello con más fuerza que... Las personas hacían cola para pasar a rezar al Señor. Y para sacar dinero para todo esto, que es lo que inventó la cofradía. Allí se ponía y voluntariamente echaban lo que quisieran. Hombre, de ahí, naturalmente, gracias a Dios, se hizo el paso, se hizo los respiraderos, en fin, se renovó todo lo que se había quemado y todo eso, un patrimonio que es un poquito extenso, que lo que yo siempre le digo a los que están en el tema después, que yo me fuera, que cuidaran el patrimonio, cuidarlo y conservarlo y reforzarlo, porque todo lo que le hagas de más es fenomenal, pero por lo menos lo que tienes, cuídalo. Porque yo he visto candelabros porque se han doblado, lo que sea, y la han echado en un rincón y allí se ha muerto, o se ha perdido, o sea eso. Eso no puede ser. Porque todas esas cosas están hechas a través de ¿qué? De mucho caseta de feria, de todo. Cruz de Mayo, verbena de no sé qué, la fiesta de fin de año en el Colegio de Caballero de Santiago, en Santo Domingo... La chiringuita de Santo Domingo... Estabais todo el día de todo el año estaba completo con sacar algo para crear. Y entonces, bueno, en la Fuensanta, la primera caseta que se puso, yo creo que fue... recuerdo arriba, antes de bajar la escalita, la recuerdo arriba de la escalita, antes de bajar ahí. Y como teníamos la lonja al lado, a donde se vendieron más sardinas asadas de toda la vida. Y esa revolución de la cofradía en los años 90, años ya 2000, ¿cómo la vive? Ya por fin en Santiago. Yo de fuera. Es que no me acuerdo cuando claudiqué, no me acuerdo. ¿Cuándo llegó la hermandad a Santiago otra vez? ¿Qué año fue? Eso fue... Bueno, el año no lo sé. 90 ya algo, ¿no? 90 ya algo. Sí, eso ya no me acuerdo cuándo fue, pero estaba en lo que era el Carmen, y entonces se trasladó, que fue cuando se inauguró la iglesia. Sí, porque entramos y teníamos todavía luz de obra. No había contadores ni nada, estaba luz de obra. ¿No estaba ni el templete que compraron? No, el templete vino después. Hay unas fotos que tengo yo que se ve precisamente en la inauguración cuando recoge, que no me acuerdo quién estaba de párroco en ese momento. Entonces, ya de allí, las imágenes vuelven a su casa y ya podemos salir de allí todos los años. Esa es la realidad. Y hasta ahora, que es una hermandad que... ¿Reconoce la Hermandad de las Penas de Santiago a día de hoy? Sí, claro que sí. Los cultos y eso yo procuro ir por lo menos un día. Y me agrada que naturalmente esta gente vayan trabajando y haciendo las cosas muy bien, muy bien. A mí es lo que cabe bien, porque es que ahora
no sé, pero hoy para hacer cualquier cosa se necesita una burrada. Claro, estamos hablando de todas estas verbenas que antiguamente las normativas no eran, lo hemos estado hablando antes de empezar el programa, las normativas que hay hoy en día de seguridad, de andamio, en aquel entonces el andamio eran 2 cables atados a una pared, no sé, y claro, por eso era una verbena en un lado, otra vez, claro, y todo eso era generar ilusión para engrandecer la hermandad al final. Y te voy a preguntar también por fuera de las penas de Santiago, que es bastante cofrade. Tenemos aquí un recorte de periódico, que creo que lo tienen los compañeros, del diario Córdoba de 1984, haciendo Rafael Luque las lides de capataz en la conducción de los pasos, con el paso de Resucitado. Exactamente. Dado a eso, cogimos una gran amistad la gente joven de Resucitado, y entonces Berrocal, el que me dijo, tú llevas el Cristo y yo llevo la Virgen. Y entonces hicimos, me comprometí porque, verás, es que lógicamente el Cristo nuestro iba también a ruedas. Entonces el que llevaba el Cristo era yo. Yo iba en el volante y delante iba ya el capataz, que el padre de Enrique era nuestro capataz. Todo era para que no nos costara los dineros que había que traer los faeneros de los profesionales, que antes no había otra cosa. Entonces ese dinero englosaba ya Yo para creo que hacer otra cosa. el primer paso que fue costar lo del señor fue el que vino después del incendio, que lo hizo Rafael Pedro Agüera, que fue el que allí por Regina, que tenía el taller. Así es. Y allí empezó a hacer lo que empezó. El nuevo paso que se fue haciendo. El primitivo, ese salió precisamente, un tío, me parece que es de mi hija, sí, el tío del marido de mi hija y todo estaba en... había un taller de carpintería. No, era la parte, el chasis. El chasis de un camión de lo de Ruiz Polo, precisamente, del hermano mayor. Lo dejaron y entonces de la parte toda de abajo, bueno, el chasis, entre él y colpas, los colpas, lo adaptaron y entonces salíamos con la rueda. Y yo iba guiando lo que era... y de ahí ya dije, tú estás acostumbrado a esto, métete y prueba a dirigir lo que es llevar un paso de rueda. Y hasta ahora ha sido más o menos bien. Conmigo se cerró. Fuiste el último capataz que condujo el paso. Que salió ese año. Y ya después ya casi todas las hermandades... Casi empezaron a montar ya, a quitar... A crear lo que eran los ahí costaleros. Se ve la fotografía, eso saliendo por la puerta Osario, creo que es la fotografía esa. Sí, es la calle, sí, la puerta Osario. Sí, esta es Osario. Que salía a la Plaza de Colón para bajar ya para Santa Marina. Después de carrera oficial, entiendo. Sí. Es que antes se salía por el Gran Capitán. El anterior, si ven los pescadores, es el anterior titular. Antes de Miñarro, ¿no? Antes de Miñarro. Y te voy a preguntar también, Rafa, sobre una historia. No sé si te pilló en el cortejo, te pilló en Junta de Gobierno. A mí me han contado alguna vez, años, que el Cristo de las Penas de Santiago y la Virgen han ido por sitios distintos en la vuelta del Domingo de Ramos por una amenaza de lluvia. Sí. Yo no sé si recuerdas eso, que no encontraba el Cristo al palio y el palio no encontraba al Cristo, ¿no? No, os voy a explicar lo que pasó ese día. Yo he ido casi siempre de guía, de horas, iba el primero, y entonces yo pisar las tendillas y fue un relámpago y un trueno y se puso fatal, que de allí mismo hicimos el acordeón, toda la cabeza, pum, se volvió y entró precisamente para no entorpecer a la Virgen, que tenía que eso. La Virgen bajó para abajo un poquito y ella se refugió en San Pablo. Entonces nosotros bajamos por Alfonso XIII. Alfonso XIII
todo el resto para abajo, y entonces después vino la Virgen. Porque claro, decían, ¿dónde está la Virgen? Claro, el pueblo ya decía, no, se rompió el cortejo porque claro, por estar refugiado, y el Cristo que no entraba, el Cristo que no entraba en San Pablo. No entraba el palio y luego, en fin, que no podía ser. Y entonces decidimos eso, el Cristo, venga, pum, para abajo, y entonces se refugió ya en la casa que teníamos, en el Palacio de en los el Guzmán. Palacio de los Guzmán. Sí, esa fue que estuvo perdida, pero no estaba perdida. Apareció. Hallada, estaba hallada. Eso 1993 puede ser, ¿no? Principio de la década de los 90. Sí, más o menos puede ser. Más o menos. Julio, no sé si quieres hacerle alguna pregunta más, nos queda ya... Vamos a terminar. No quiero ponerlo en la tesitura, porque cada vez que se ha puesto, es verdad, le puedo preguntar quién es el Cristo de las penas para él, pero ya lo ha demostrado en 2 o 3 veces que ha salido en la conversación. Pero no quiero tampoco dejar de nombrar, porque detrás de un gran cofrade, no solamente hay una mujer sorprendida, sino otra gran cofrade que es su señora esposa, Encarna, que precisamente me ha hecho unas tortas para que yo me las coma, como que las comamos aquí, que están riquísimas, que yo las he probado otras veces con su canelita y su azúcar, que yo sé que ella ha sido la sombra de Rafael, ha sido y es la sombra de Rafael en todo lo que ella la que enharinaba el pescado, que ha dicho cuando llegaba la víspera del Domingo de Ramos, ella la que también estaba en la cocina, ella, que el hombre preguntaba antes, ella y toda esa cantidad, porque claro, la cantidad de personas que han estado con vosotros o vosotros con ellos. Enorme, porque ya no es solamente lo de la víspera del Domingo de Ramos, sino que los ensayos, antes los ensayos duraban hasta las 3 y las 4 de la mañana. Yo recuerdo en el Pisto haber estado y salir de allí a las tantas. Sí. Las latas hacía los bocadillos. Teníamos la costumbre que después de hacer el ensayo era un bocadillo de sardina o de caballa o de atún, que es lo que nos regalaba José María. Las latas grandes industriales que te bollaban y todo eso me las guardaban a mí en Ruiz Polo, y todos los años me llevaba ya para casa para preparar los bocadillos de los costaleros. Entonces, esa criatura ha hecho más bocadillos que pelos tiene en la cabeza. Digo, personas que tú recuerdes de aquella época, la familia, porque eran familias, porque al final eran... Sí, éramos familia, porque Rafael Serrano, que en paz descanse, otro hombre que luchó bastante por toda la cofradía, por todo. Yo he sido con él muchos, los años que ha estado de hermano mayor, he estado yo a su vera. Y claro, no es eso, porque... Familia, que pasa que yo entiendo que se te taturulla la mente. Bueno, la Emilina, la Ana... Ana Pérez, que la nombramos el año pasado cuando estuvo Emilina aquí hablando con nosotros también. No, es que esas mujeres tenían un espíritu. Yo qué sé, no, y atraían. Yo recuerdo un caso, porque gracias a ya no me sale el nombre, el fraile antes que he dicho yo, Carlos Rangel. Carlos Rangel, otra criatura que eso ha sido todo de la hermandad. Gracias a él estamos aquí los demás, porque él fue cuando el que os enganchó ya para trabajar en lo oficial. Claro, porque los mayores ya no querían, porque los multaron por un asunto y decían que no se salía ya ese año. Nosotros dijimos que sí, jóvenes que eran, y Carlos al frente, que era el cuñado del hermano mayor, y no había problema. Entonces se fundó ya todo. Él trajo precisamente a toda esa familia. A Carlos Rangel fue otra persona que arropó a todos y nos llevó todos para la hermandad, hacernos más hermandad, esa es la verdad. Porque las mujeres estas, como antes quería yo deciros, es que se han portado divinamente. Gracias a ellas, con Carlos, fundamos una visita a personas necesitadas en aquellos años. Que el barrio había
Había zonas del barrio que eran muy... Lo siento, Julio, tenemos que cortar ya. Para terminar, yo te dejo aquí a tu Cristo de las Penas de Santiago. ¿Tienes ganas de verlo este domingo de Ramos? Claro. ¿Dónde te gustaría verlo? Hombre, si yo pudiera ir a la iglesia y que luego poderme desplazar al parque, yo me iba a la iglesia, pero ya con los... Le he dicho que me voy a alquilar una sillita de esta eléctrica para que me llevara para un lado para otro, porque verdaderamente la salida era fenomenal, pero en el parque disfruto a muerte. Perfecto. No sé qué le vas a pedir al Cristo de las Penas de Santiago, pero nosotros te vamos a dar esta maravillosa botella de aceite del Plantío del Duque por habernos acompañado en el día de hoy y por haber abierto tu corazón a esta casa y contarnos tus experiencias con tu querida Hermandad de las Penas de Santiago. Pues muchas gracias. Y Nos espero lo que la tomaremos disfrutes. a su salud. Esperemos a la salud del Plantío del Duque. Pues muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Pues Es bonita, aquí va con los hachones. Pues hemos salido hasta con los faroles de pasión. Sí, que tenemos algunas fotos más. Rafa, Bueno, tenemos que hombre, despedir. hombre, Muchas encantado gracias. y que todo haya salido bien. Sí, seguro que sí. Julio, muchísimas gracias. ¿Con quién nos vas a sorprender el lunes que viene? Ahí está la sorpresa, una Ahí está sorpresa. la sorpresa, que no me lo vas a decir ni a mí, ¿no? Perfecto, pues nosotros pueden volver a escuchar esta entrevista a través de YouTube, a través del formato podcast de Sentir Cofrade, y mañana a las 9 de la noche nos vemos en el horario habitual de los supermartes de Sentir Cofrade, de 9 a 11, sin más. Que disfruten de este lunes de Cuaresma. Muchas gracias. Zapi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV. Una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zapi, más PTV. La diferencia está aquí.